trabajo, pero recuerden que Uruguay es un país pequeño en superficie y tenemos un problema demográfico importante, ¿no? La metodología que utilizamos para hacer este estudio, bueno, es un estudio de carácter cualitativo en el cual se integran entrevistas, el análisis documental, eh, y con la finalidad de analizar las dimensiones más relevantes de cada caso. ¿Quiénes participan en el proceso? Bueno, participan 7 equipos de dirección de 6 departamentos de distintas zonas del país. Todas estas escuelas participantes del proyecto son integrantes de la Red Mandela. Y ahora le doy la palabra a Juan, así él les cuenta los primeros hallazgos preliminares de este trabajo. Tienes que pagar ahí así suspendo, ¿qué parece? No. Bien. Hola, ¿me oyen? Espero que me escuchen así, si no vamos a necesitar un lector de labios. Yo supongo que me están oyendo, así que como dijo Karina, mi compañera, yo voy a presentar algunos hallazgos preliminares y vienen en esa línea de tentativos muy preliminares a este momento del estudio que estamos realizando, ¿no? En primer lugar, voy a presentar aquello que denominamos estrategias comunes o hallazgos que se repiten, se reiteran en la totalidad de los centros indagados o en los equipos, o son mencionados por los equipos directivos que pudimos entrevistar. Entre las acciones o estrategias comunes y que promueven los equipos directivos de los centros inclusivos indagados, podemos mencionar la siguiente. La primera de ellas, la constitución de redes. Un elemento común a todos los centros educativos es la creación y el desarrollo de redes interinstitucionales muy amplias a partir de la propia escuela como centro, o la inserción de la escuela y la participación en redes interinstitucionales ya creadas y en funcionamiento. Es decir, que todos los equipos directivos entrevistados y sin excepción refieren a un gran entramado de instituciones con las que tienen relación y con los que colaboran conformando esa red para la atención de algunos alumnos en particular y de todos los alumnos en general. Este es un carácter también interesante de la red, ¿no? Así, esta red funciona como apoyo y recurso para el sostén de los procesos de inclusión en particular, pero para lo que ellos consideran la mejora de la enseñanza general que brinda el centro educativo, ¿no? Así, entre las instituciones y actores que en este momento podemos mencionar, en los nudos de la red, hay instituciones que son propias de la Administración de Educación Pública del Uruguay, de la ANEP. Dentro del Consejo de Educación Inicial y Primaria, que atiende la educación inicial y primaria del Uruguay, estas escuelas inclusivas establecen redes y trabajan en conjunto con jardines de infantes, con otras escuelas de la cercanía geográfica del centro que entrevistan, con las escuelas especiales, con los equipos de escuelas disfrutables, que son equipos interdisciplinarios conformados por psicólogos y asistentes sociales y que están centrados en cada inspección. Trabajan con las escuelas de arte, con las colonias de vacaciones, con el programa maestro comunitario, con los equipos de formación en servicio, que está orientado a la formación de los docentes en áreas específicas. Luego, dentro de la propia Administración Pública de Educación, pero ya no dentro del Consejo Primaria, sino dentro del Consejo de Secundaria o del Consejo Técnico Profesional, estas escuelas también generan redes con liceos, con escuelas técnicas y con escuelas agrarias cercanas a la localidad. Y así desarrollan, a partir de estas redes, trabajo conjunto. Dentro de la administración estatal, pero fuera del sistema educativo, se menciona frecuentemente como nudos de estas redes otros centros que aparecen como las policlínicas de salud barriales, que dependen de salud pública, los centros comunales, las plazas de deporte, los centros de barrio, las bibliotecas y todos los actores y todas las actividades socioculturales que allí se realizan, donde las escuelas también participan allí activamente. ¿Sí? En la misma red después aparecen otras organizaciones que no dependen del Estado, sino más bien de la sociedad civil organizada, y que aquí ya son más específicas y con el objetivo de atender a niños con discapacidad en general
o focalizadas en trastornos particulares, como por ejemplo la sociedad de padres que apoya a las familias y a los niños con síndrome de Down o con trastorno del desarrollo, etc. En algunos casos, he de destacar que esta red institucional supera los límites político-administrativos de la localidad, ciudad o departamento. Digamos, de la provincia, si estuviera mencionando otro estado, ¿no? En Uruguay está dividido en departamentos. Bueno, muchas veces esta red se establece con instituciones que están fuera del departamento, o sea, en otros lugares o en otras ciudades de la provincia. Otro aspecto que es común a todos los centros educativos es el trabajo en proyectos. Los equipos directivos entrevistados gestionan las escuelas inclusivas y llevan adelante en estas escuelas inclusivas múltiples proyectos. O sea, múltiples proyectos que a la vez están en desarrollo de manera simultánea en el centro. Se contratan así proyectos pedagógicos a nivel del grado, por ejemplo, de primer año, de segundo año, pero también a nivel del ciclo, que involucran niños de 4 años hasta tercero escolar, o niños de cuarto a sexto escolar, y que involucran diversas áreas del conocimiento, todas las áreas programáticas, y también algunos aspectos sociales o de la vida cotidiana que no siempre están recogidos en los programas como contenidos de enseñanza. En estos proyectos también cabe destacar que los desarrollan los maestros, los docentes en general del centro, otros funcionarios de la escuela, agentes técnicos o actores de la comunidad, como habíamos referido, ¿no? Que aparecen en los nodos. Otra cuestión común a estas escuelas es algo, podríamos decirlo, aquello que refieren al tiempo. Todos los equipos directivos indagados afirman que el trabajo que realizan se sostiene en el uso de sus tiempos particulares. Es decir, que el proceso de transformación de sus centros, de escuelas comunes en centros inclusivos, y en este marco, el sostén del centro inclusivo y el desarrollo de las redes y los proyectos que hemos referido, es posible dado que los docentes disponen para estas acciones de sus tiempos particulares, de sus tiempos personales, tiempos que superan el tiempo escolar asignado en general por la administración. Cabe aclarar que todas las escuelas visitadas cuentan con extensión temporal paga por la administración, en lo que se denominan salas docentes. Salas docentes. Voy a terminar acá entonces, porque el tiempo fue tirano. Pero sin embargo, quiero terminar con este punto. Sin embargo, los directores refieren a que usan otros tiempos, ¿no? Ya sean escolares o personales, para llevar adelante estos proyectos. Y así refieren a actividades organizadas dentro del horario escolar, en el uso de recreo o en el uso del tiempo que los niños están en otras actividades, o fundamentalmente tiempos propios fuera del local escolar. Los tiempos que viajan en el ómnibus son tiempos para pensar y llegar al centro con ideas, dicen los maestros y los directores. Venimos planificando y creando ideas nuevas. También refieren al uso de videollamadas, y es común a todas las escuelas, y termino por acá, las reuniones de camaradería, que parecen tener un carácter muy regular, siempre en casa de algún maestro, en casa del director, o a veces en la propia escuela, como plantean en algunos casos que dicen, todos llegamos a la mañana 1 hora y media antes para tomar mate, compartir bizcochos y planificar el día. Como título nada más, de manera común los directores plantean la concreción de un colectivo docente, que es un grupo, que es el que gestiona, digamos, el proceso, y aparece muy fuertemente los aspectos emocionales o emotivos en la relación de esta transformación del centro en centro inclusivo. Nos quedaría por desarrollar, y no lo vamos a hacer, dado esta cuestión, algunos obstáculos que hemos encontrado para la gestión, que si ustedes me permiten simplemente titular, más allá de lo que hacen, los centros coinciden en identificar algunos obstáculos. Ellos son la comunicación, la movilidad docente, la movilidad de los docentes, la continuidad educativa y los procesos de evaluación, certificación y calificación de los alumnos. No sé si Liliana por acá podría redondeo, porque no quiero sacarle tiempo a los compañeros. Dale. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Nos van a disculpar, pero el tiempo es terriblemente tirano porque tenemos 1 hora, empezamos más tarde por temas de conectividad, y así le damos también 15 minutos al próximo trabajo, que son compañeras de acá de Tierra del Fuego. Mi nombre es Liliana Matt, ni tuve tiempo de presentarme, soy la coordinadora de la mesa.
Así que dejé en el chat los currículums y los nombres de los trabajos para que los puedan leer, y le doy ya la palabra a las colegas que van a presentar, Vanessa Liz Bruno y Carlos Sebastián Colque. Les doy la palabra para que puedan también desarrollar su trabajo. Muchísimas gracias a esta presentación, que fue excelente, y disculpen, voy a tener que ser de obra corriéndoles con los tiempos, perdón. Bueno, les doy el pie entonces al próximo trabajo. Bueno, hola, buen día a todos y a todas. Buen día. Dale, Sebas. Bueno, inicio yo. No sé si podemos compartir. Voy a probar si puedo compartir. Para contarles, mientras tanto les voy a contar que nuestro trabajo se denomina procesos de alfabetización inicial en contexto de pandemia, las familias como aliadas de ayer y hoy. Ustedes me dirán si se puede ver. Sí, Sebas. Bueno, se ve perfecto. Este trabajo está conformado por 4 autores: Claudia Lanari, que es nuestra directora del Jardín 27, Botecito de Papel, de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Vanessa, que hoy me acompaña, que es nuestra vicedirectora en el Jardín; bueno, quien les habla, que es Sebastián Colque, que tengo el cargo de asistente educacional y formo parte del equipo de trabajo actualmente, y también de Marcela Caraballo, que es nuestra secretaria, y trabajamos en forma conjunta con él en la institución. ¿Cómo surge nuestro trabajo? Es en producto del contexto de ASPO. Nosotros trabajamos en forma conjunta, estamos evaluando, revisando las actividades que las docentes plantean en este contexto, específicamente de las áreas de práctica del lenguaje para las salas de 5 años, y empezamos a encontrar algunas dificultades que se empiezan a reiterar en este acompañamiento que nosotros hacemos en las bandas de trabajo pedagógico que se hacen con todos los equipos. Esto se expresa en que había una restricción en las lecturas y recursos, en que la escritura solo era de tipo de copia significativa. Esto se expresaba también en que no se complejizaban las actividades ni los contenidos. Esto nos llevó a nosotros a pensar que era una problemática que estaba afectando en este contexto de aislamiento, de distanciamiento, no solo a las trayectorias de los niños y niñas, sino también a las familias. Esto nos llevó a pensar en esto que hoy vamos a ir trabajando con Vanessa, cuáles fueron los primeros pasos que hicimos en el equipo. Voy a empezar desarrollando el primero, después le doy la palabra a Vanessa. Lo primero que hicimos... Sebas, Sí. yo no sé qué pasó con la conexión, no veo nada, tengo la pantalla en blanco. Si vos me vas guiando por dónde vamos, porque no sé qué pasó, dice que la conexión con Webex es débil. Así bien, que Vane. Estamos diciendo en qué diapositiva. en los primeros pasos estamos, Vane. Yo hablo el primer punto y después te dejo la palabra a vos. Dale, ¿Querés? dale. Bueno, les decía que uno de los primeros pasos que hicimos, bueno, fue trabajar esto al interior del equipo, de los que hoy somos los autores, que estaban pasando en revisar de las propuestas que las docentes estaban presentando para este contexto, y fuimos encontrando estas dificultades que planteamos en la problemática. Y esto específicamente nosotros lo focalizamos en los procesos de alfabetización inicial de los niños y niñas. Vane, te doy la palabra. Bueno, en el acompañamiento de los equipos docentes, luego del receso invernal 2020, realizando la lectura de las nuevas propuestas educativas de las salas de 5 y analizando específicamente. Ahí se dejó de escuchar. ¿Es a Vanessa la que no se está Sí. escuchando? Sí, no se escuchaba. Así que seguimos, Carlos, mientras Vanessa pueda reconectarse. Bueno, lo que Van estaba planteando era que, bueno, en este contexto de acompañamiento, cuando nosotros empezamos a revisar las propuestas pedagógicas didácticas, fuimos encontrando estas cosas, en que no había una complejización de las actividades, sobre todo en el acompañamiento a la alfabetización de los niños y niñas. Esto se expresaba no solo en el diseño, sino también en el abordaje de contenidos. Era solo la copia significativa, como ya lo mencioné, y las lecturas también eran bastante restringidas. Entonces, al interior de nuestro equipo empezamos a pensar cómo íbamos a trabajar esta problemática. Una de las primeras cosas que empezamos a despejar, bueno, fue pensar
que los niños y niñas están en el contexto de sus casas o hogares y están con las familias. Entonces, ¿cuál era el tipo de actividades que se estaba enviando a la familia? ¿Cuáles eran las orientaciones que se daba a la familia? ¿Qué se le estaba proponiendo a los niños para este acompañamiento? Y ahí nos empezamos a encontrar con algunos elementos que nos hicieron repensar el vínculo justamente con la familia en el contexto de ASPO. Es un jardín que tiene 3 años de existencia, es una institución nueva, nosotros también somos equipos nuevos de trabajo, pero lo que valoramos en esta evaluación de 3 años y en función del vínculo con la familia fue que la familia siempre trabajó con nosotros y nosotros pudimos elaborar, si se quiere, un buen contrato. Entonces también dijimos, bueno, hay que repensar ese vínculo con las familias para poder acompañarlo, porque la recepción estaba, pero las devoluciones que empezábamos a mirar o las propuestas que hacían las docentes, habían ciertas dificultades. Entonces dijimos, bueno, tenemos que repensar este vínculo con las familias. ¿Qué hacemos? Nosotros en el equipo lo empezamos a debatir, fuimos, si se quiere, recortando esa problemática y después de ahí decidimos, el paso siguiente fue, bueno, lo vamos a trabajar con todo el equipo docente. En este caso son solo las salas de 5 del turno mañana y el turno tarde, que en este caso son 4 salas. Esto se trabajó en bandas de trabajo docente, que bueno, por plantearles la problemática, lo que fuimos observando, las propuestas que también estaban cargadas en nuestro drive. Nosotros trabajamos en el drive institucional y es de forma colaborativa y todo se deja en forma de comentarios. Y entonces cada docente o cada equipo docente tiene la posibilidad de ir reviendo y retroalimentándose entre los comentarios que nosotros hacemos cuando trabajamos sobre sus propuestas, y también tenemos encuentros vía Meet o vía videollamada para trabajar sobre esto que ha sido señalado o se ha pedido que se mejore. Esos fueron los primeros pasos. Una vez que definimos eso, bueno, fue trabajar con qué pasaba con las docentes. También el contexto de ASPO también les generaba otra carga de trabajo a las docentes que no había sido abordado hasta el momento. Una de las primeras cosas que se manifestó fue pensar la complejidad de la tarea docente en la virtualidad. ¿Qué significaba trabajar en un contexto de virtualidad y distanciamiento social? Entonces hubo todo un debate sobre respecto a que este trabajo tiene que ser equilibrado, y con equilibrado nosotros como institución siempre pensamos en armar acuerdos de tipo institucional, donde aquello que se acuerde sea debatido, sea trabajado por todos los equipos y sea entendido y comprendido para después ser desarrollado. Entonces fue una de las primeras tareas que hicimos. Luego que pasamos con eso, fue abordar también con el equipo docente el acompañamiento de las familias. ¿Qué estaba pasando con estas familias en relación a la escolarización de los niños y niñas? Y nosotros encontramos, yo ya particularmente y después con el equipo directivo, de que nos juntábamos con familias de forma aislada. Entonces dijimos, no, las acciones no pueden ser aisladas, tienen que ser para el conjunto de familias. Entonces fue otro punto que empezamos a trabajar. Y ahí se habló con el equipo docente, bueno, ¿qué tipo de recomendaciones o orientaciones necesitamos hacer a las familias para que puedan acompañar a los niños en este proceso de alfabetización? Siempre estuvo, eso era lo importante y también lo remarcamos en las bandas de trabajo, siempre estuvo de parte de los equipos docentes y de nosotros, pero lo hacíamos de forma aislada o con familias específicas. Entonces también fue para nosotros revisar la estrategia comunicativa de la institución. Nosotros usamos Facebook como un medio de información, WhatsApp, y bueno, y ahora también particularmente el jardín utiliza la plataforma de aulas digitales. Entonces tenemos diferentes plataformas y medios de comunicación con la familia, pero en esos medios no estaba presente este tipo de material o estas orientaciones. Entonces decidimos con las docentes hacer un punteo, recuperar aquellas orientaciones que nos servían específicamente para sostener y acompañar a los procesos de alfabetización, para poder alojarlos en Facebook, en las plataformas, enviarlos por WhatsApp y después planificar otras acciones. En esto también pudimos encontrar, y algo que a nosotros nos interesa, identificar las buenas prácticas de enseñanza de la alfabetización inicial y el lazo con la familia. Uno era la comunicación y lo otro, respecto a las buenas prácticas, pensamos en el material que se construye para poder acompañar el proceso de alfabetización, que lo tenemos en la presencialidad dentro de las salas, pero que no estaba presente en los hogares. Y eso en algunas situaciones se había pedido y no. Entonces encontramos ahí una vacancia en algunas prácticas que estaba y en otras sí. Entonces se pudo visualizar que eso era necesario y que era parte de las orientaciones que íbamos a armar para las familias,
con las docentes y se acordó un punto también de trabajo, que tiene que ver con lo que está marcado acá, que son las elaboraciones para la familia, para poder pensar cuáles son las condiciones a desarrollar en los hogares para andamiar las trayectorias, porque esto también, y más adelante está señalado, significó con el equipo docente poder revisitar cuáles son los saberes sobre la alfabetización inicial, entender que es un proceso complejo, que dentro del nivel inicial se inicia, ese trabajo se sostiene, pero sobre todo a nosotros también nos interesaba poder pensarlo en este contexto de seguir garantizándolo. Como dijo el equipo anterior, compañeros que presentaron, en Argentina también se piensa la educación como un derecho. Alfabetizarse es un derecho porque les permite a los niños y niñas la participación activa en la cultura y también ser protagonista de sus trayectorias. Entonces eso siempre lo tuvimos presente para poder abordar la problemática e ir trabajando. Lo siguiente que hicimos, bueno, fue pensar... Sebas, ahí me pude reconectar, ahí bien. Volví, te acompaño yo si querés. Dice, bueno, como equipo de gestión... una cuestión, sí. en 5 y cerrando, en un ratito. Bueno, a eso vale. Sí. Bueno, asumimos la problemática, sí. No sé si describir los de los ambientes alfabetizadores, Vane, esa parte, y ya estamos llegando al cierre, que creo que lo cumplimos en los 5 que nos quedan. Genial. Bueno, una vez que asumimos esta problemática, nos pusimos a pensar cómo abordarla, cómo trabajarla con el colectivo docente para superar las dificultades, mejorar las propuestas didácticas y cómo pensar estas orientaciones a las familias para mejorar las intervenciones y que las mismas sean apropiadas y a la vez desandar nuestro supuesto. Empezamos a revisitar los saberes sobre la alfabetización en las propuestas educativas para poder complejizarlas. Partiendo de que tengan un sentido, que no sean repetitivas, que se puedan incorporar al contexto próximo en el cual se desarrollan y sean significativas para los niños. Incorporamos a las familias a través de una nueva alianza con los lazos sostén para que habiliten las condiciones favorables en sus hogares y para que los niños puedan participar de situaciones interactivas y de ese modo continuar su desarrollo como miembros activos de la cultura a través de las prácticas de lectura y escritura. El equipo de gestión acompaña los encuentros con las familias que realizamos por Zoom o por Meet, donde se socializa la necesidad de su acompañamiento y la corresponsabilidad en el proceso de aproximación a la alfabetización. Pusimos en conocimiento a las familias sobre los procesos de alfabetización, implicó reflexionar sobre los recursos que disponíamos para el desarrollo de las experiencias en el contexto virtual. Pensamos qué recursos brindarles a nuestros mediadores y aliados en sus hogares para realizar las actividades con nuestros alumnos. Bueno, diagramamos un plan de acción para llevar las salas a los hogares en un ambiente alfabetizador y poner en conocimiento a las familias de los procesos de alfabetización inicial, van más allá de la enseñanza de las primeras letras. Los docentes socializaron con las familias las características que debían tener en cuenta al confeccionar el abecedario, la banda numérica, realizaron recomendaciones y orientaron su uso en los hogares y la disposición en la pared en un lugar accesible y de fácil uso para los niños, ¿sí? Se acordó la utilización del calendario para el uso de rutina familiar, destacando días de semana y registrando eventos significativos de la sala y de la vida particular de cada uno. Para favorecer la comunicación fluida entre el jardín y las familias, los docentes se pusieron a su disposición para todas las dudas que vayan surgiendo y brindar orientaciones acerca de cada propuesta. Y bueno, se confeccionó un documento institucional para los docentes, con el objetivo de aunar criterios en el acompañamiento de los niños en el aprendizaje de la lectura y escritura. Se brindó material de apoyo para revisitar saberes y se armó un audiovisual con orientaciones para acompañar este proceso y que se disponga del mismo en un formato digital de fácil acceso. Vale, si querés hablar de los aprendizajes del nuevo contexto y ya con eso cerraríamos. Bueno, y para finalizar, pensamos las enseñanzas que nos dejó esta experiencia y que se encuentra en proceso de realización, que se produce en este contexto de pandemia por coronavirus, y creemos que aprendimos a trabajar en un contexto desafiante, atendiendo a la realidad de cada familia y con los recursos en cada hogar. Sí, claro. Además, pudimos... ¿Sebas? No, te estoy escuchando.
Dice, aprendemos a trabajar más que nunca colaborativamente, a escuchar, renegociar sentidos, planificar cursos de acción, acordar marcos teóricos en unión con nuestros docentes que se reinventaron frente a la adversidad y que aumentaron la capacidad para dar respuestas, tratando de crear las condiciones para llegar a los hogares de los niños en este contexto diferente. Aprendimos a desaprender las formas de enseñanza en la presencialidad, a volver a mirar los contenidos, pensarlos, desagregarlos para poder explicarles a las familias. Seguimos reafirmando que solos no podemos, que la familia es fundamental para garantizar el derecho de sus hijos a la educación y que los familias jardín se deben entretejer las veces que sean necesarios. Y recordamos sobre todo que la educación es un tema que involucra a toda la comunidad y que no solamente es responsabilidad del maestro de la escuela, o del Estado o de la familia. La educación es de todos. Bueno, muchísimas gracias. Las dos ponencias excelentes, excelentes. Bueno, miles de disculpas por las cuestiones tecnológicas que sabemos que nos superan y que fue parte de la vivencia y de la convivencia en estos tiempos. Me toca la tarea de darles alguna devolución o algún comentario respecto de los trabajos, si nos queda algún segundito de tiempo, por lo menos para que la gente de los colegas de Uruguay puedan cerrar, que también los tuve que apurar, pero bueno, arranco acá. En principio, felicitar a ambos trabajos y agradecerles por animarse a escribir. En una época, los colegas de Uruguay hablaban de la falta de tiempo, en una época donde no tenemos tiempo, nunca las docentes para escribir y mucho menos este año. Entonces, la verdad, poner en valor todo esto que ustedes pudieron hacer. También felicitarlos por compartir y socializar el proceso que vinieron pensando, incluyendo los obstáculos que a veces quedan abajo de la alfombra, y poder compartir los obstáculos forma parte de nuestra posibilidad de aprender, y esto quería ponerlo en valor. Felicitarlos también por interrogarse por las prácticas para hacer más inclusiva a la escuela y pensar a la educación como un derecho de todos y de todas. Felicitarlos porque dejaron de saber para poder pensar. Leukovich, un filósofo muy potente, planteaba, él decía, pienso cuando no sé. ¿Sí? Cuando dejo de repetir lo que vengo haciendo, cuando dejo de repetir lo que ya tenía una respuesta aprendida, me pongo a pensar. Pero también la idea de pensar como un cambio, no solamente conceptual, sino un ver de otro modo, percibir de otro modo y sentir de otro modo. Y hacen una definición, hacen honor a una definición de maestro que plantea Silvia Duchaski, que me resonó cuando leía los dos trabajos y cuando escuchaba las presentaciones. Ella dice, maestro es el que en estado de vulnerabilidad trabaja las derivas del desconcierto, experimentando campos de posibilidades en la indeterminación. Es decir, ambos trabajos trabajan y desarrollan en el desconcierto, en la duda, en la pregunta, en la incertidumbre, van trazando caminos distintos en función de las investigaciones, pero dan lugar a esta sensación de estar transitando una época donde las certezas las dejamos de lado. Y ambos trabajos experimentan esta idea, campos de posibilidades, ¿no? Esta idea de experimentar, de ensayar, de probar, ¿sí? Y hacerlo desde los posibles, desde lo que cada contexto, cada docente, cada red va pudiendo, y no desde modelos o ideales que a veces obturan todo lo que vamos pudiendo hacer. Ambos trabajos también dan cuenta de un lugar muy potente de los equipos directivos, más ligados a una autoridad pedagógica, a una autoridad que crea comunidad, que delega, que arma vínculos, y que hace potente el trabajo colectivo, ¿no? Ambos trabajos también ponen en valor y comparto esta potencia que da el cuidarnos colectivamente. Esto como puntos comunes a los dos trabajos, y ahora voy a compartir mis resonancias de cada uno, sabiendo que son unas entre otras posibles, ¿sí? No son las únicas que hay. Estas son las cuestiones que a mí me resonaron, y voy a integrar lo que yo leí de los trabajos que presentaron, más el power que los colegas de Uruguay no pudieron mostrar, más lo que hoy dijeron. Hago un mix de todo lo que fui aprendiendo de lo que ustedes trajeron. Respecto de la investigación de la compañera y el compañero de Uruguay, destaco en principio el valor de la investigación para pensar en una escuela más inclusiva y pensar en lugar de los equipos de directivos en este proceso.
hay algunas ideas que tomo también de lo que ustedes escribieron en su momento, pero algo también hoy lo trajeron, que empiezan el camino dando lugar al miedo y a la angustia. Y acá pongo en valor, porque a veces también se pone abajo de la alfombra este afecto que atraviesa a todos los que estamos en educación, que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con el susto, que tiene que ver con la angustia. Y es desde ahí, desde compartir esos afectos, donde uno va trazando determinados caminos, es poniéndolos en la mesa y no ocultándolos, y más en el contexto en que estamos viviendo, que son afectos propios de lo humano y que no siempre estuvieron reconocidos en la escuela, ¿no? Y esto también es una invitación, y destaco en la investigación que hacen los colegas de Uruguay, a desnudarnos de la omnipotencia y del saber dado y empezar a plantearse preguntas, y sobre todo preguntas que apuntan a fortalecer las redes y el trabajo colectivo. En el escrito, en el Power, y de alguna manera hoy también, refieren al deseo, ¿sí? Y esto también lo quiero destacar. El deseo tampoco fue una palabra muy amiga de la escuela. La escuela es el hay que, y no es lo mismo desear una escuela inclusiva que hay que ser inclusivos. El deseo es lo que nos motoriza, lo que va a generar otro tipo de vínculos, lo que va a permitir que soplen otros vientos y otras ganas. Por eso este lugar del deseo en esta investigación, en este deseo de hacer las escuelas más inclusivas, también lo quiero poner en valor. Y hablan del devenir de la escuela en centro, y también pongo en valor esta idea de movimiento y cómo la escuela a centro a la vez se descentra para generar colectivos y para ir armando comunidades, ¿no? Y ponen en valor la idea del trabajo en red. Y acá quiero destacar esto, porque por un lado trabajan en redes al interior de las escuelas para que un alumno o una alumna no sea solamente responsabilidad de ese docente, sino de toda la escuela, que esto es fundamental por la fragmentación que vive el sistema educativo. Sí, no es responsabilidad de un aula, no es responsabilidad de un taller, es responsabilidad de la escuela, pero también redes con otras escuelas que le permiten armar la red Mandela, ¿sí? Y acá también ustedes habían planteado como un obstáculo la idea de la sustentabilidad y de la trayectoria, de sostener la trayectoria de estos alumnos, ¿no? Entonces la importancia de poder establecer redes con distintos niveles en la escolaridad, pensar en redes también con otras instituciones que ustedes mencionan, y acá agrego instituciones ligadas a salud, a desarrollo social, a cultura, a defensorías, sumar redes con diferentes actores y profesionales para poder pensar en lo inclusivo desde todos los cruces posibles, ¿no? O sea, poder pensar en este entramado al interior y por fuera de las escuelas, que creo que esto es lo potente de lo que ustedes van compartiendo en esta investigación. Y yo me quedé en una frase que estaba en el Power y también en el escrito, digo, y lo quiero poner en valor, que ustedes plantean, que hablan de la importancia de sentir como siente el otro, ¿no? Sin lo cual no es posible construir una escuela para todos, ¿no? Esto de sentir como siente el otro, y sobre todo cuando estamos hablando de escuelas inclusivas, me parece fundamental. Y acá tomo esta idea de sentir como siente el otro y la ligo a esta idea que trae Ulloa de la ternura. Él habla de ternura y habla de dos aspectos de la ternura. El miramiento, que es ver al otro diferente de mí, el otro es un otro, y la empatía, que es sentir como siente el otro, ponerme en los zapatos de ese otro. Esta mezcla de miramiento y empatía tiene que ver con la ternura. Entonces, como síntesis, destaco que este trabajo de alguna manera nos habla de cómo se va construyendo una red inclusiva sostenida en una pedagogía de la ternura para con las alumnas, los alumnos, de la ternura para quienes conforman esa red. Y la verdad que aplaudo por eso, ¿sí? Bien, entonces voy a pasar ahora a la devolución del trabajo del jardín y comparto estas resonancias. Cuando comenzó la pandemia, enseguida empezaron las preguntas. ¿Hay escuela? ¿No hay escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Qué es la escuela en la pandemia? Y hay dos autoras y dos conceptos que quería compartir que me generaron resonancia cuando leía el proyecto de ustedes.
Por un lado, Marcela Martínez diferencia la escuela edificio de la escuela territorio. La escuela edificio es el edificio, lo arquitectónico, ¿sí? Lo que organiza prácticas de enseñanza y que en épocas del ASPO la escuela territorio estaba bastante vacía, la escuela edificio estaba bastante vacía. Pero ella habla también de un concepto que da cuenta este trabajo, que es la escuela territorio, que es aquella escuela que no está definida por el edificio, sino por las relaciones, por los afectos, por los vínculos que es capaz de desplegar. Y esa escuela no tiene límites y se despliega en la medida que se van desplegando esos vínculos, y algo nos muestra el trabajo de ustedes, ¿sí? Esta escuela que amplía su territorio porque trabaja también con las familias. Y por otro lado, Flavia Terilli hablaba, y me pareció muy interesante, que esta época es una época que ella denominaba educación en el hogar comandada por la escuela, ¿no? Y también el trabajo de ustedes habla de esto. No son las familias las responsables de la alfabetización de sus hijos, es la escuela la responsable, pero la escuela puede andamiar a las familias para acompañarlas en el andamiaje de sus hijos y de sus hijas en este proceso de alfabetización, ¿no? Y les proponen, haciéndose responsables, les dan recursos y elementos para que puedan colaborar en este proceso. Nos van mostrando también en el trabajo cómo la escuela, considerada templo del saber, se pregunta por su no saber. Se hacen preguntas desde una mirada crítica, repensando las dificultades con las que se venía trabajando, las concepciones docentes respecto de la alfabetización, para pensar cuáles eran estos obstáculos y revisarlos, dar lugar de vuelta a los obstáculos, y piensan esta situación como un verdadero problema, es decir, haciéndose cargo, abriéndose preguntas al interior del jardín, y también pudiendo trabajar con las familias, tomando las potencias que ya tenían en relación a ese vínculo, a la buena comunicación y a la confianza, y desde esta mirada crítica hacia la institución y empática con las familias pueden armar un escenario sumamente potente para poder desplegar en esta época de pandemia. Me parece central esto de apostar a una responsabilidad compartida y a generar una cadena colectiva de cuidados, y también creo que es interesante poner en valor el concepto de sujeto que hay atrás de este concepto de alfabetización, que tiene que ver con un sujeto activo, curioso, que interactúa con el contexto y no un simple repetidor de consignas, y en ese sentido poner el valor en armar un ambiente alfabetizador y no solamente para poder repetir consignas. Y acá recordaba también una propuesta que hacía Tonucci en uno de los primeros conversatorios cuando empezó la pandemia, que era, él proponía que transformar las casas en laboratorios escolares, ¿no? Y acá ustedes transforman las casas en espacios alfabetizadores, ¿no? Y esto tiene que ver también, además con las propuestas que ustedes hacen, con leer fotos, leer por placer, registrar por escrito aspectos de la vida de las mascotas, el proceso de las plantas, recetas, diarios y registros de experiencias, cartas a familiares y amigos, o sea, saber que uno puede poner en valor las cuestiones cotidianas para el aprendizaje de la lectoescritura. Y en ese sentido, digo, me parece que hay algo que está bueno que llegue para quedarse. No la pandemia, obvio, sino esto de trabajar con las familias como aliadas en el proceso de alfabetización, ¿no? Y pensar a las familias como un recurso valioso. Mariana Cantarelli refiere a veces que los docentes nos quejamos mucho de la falta de recursos, y ella plantea que a veces faltan, por supuesto, y tenemos que pelear para obtenerlos, pero a veces hay que modificar la mirada y empezar a observar y empezar a registrar observables que quizá antes no registrábamos como recursos, como por ejemplo las familias en un proceso de alfabetización, ¿no? Visibilizarlas como un buen recurso para compartir esta tarea. Y ahí salimos de la queja para empezar a visibilizar con lo que contamos y encontrar nuevas oportunidades.
También destaco las acciones de andamiaje que hace el jardín: orientar, brindar materiales, ofrecer videos, conectarse por diferentes plataformas, dar modelos, aunar criterios, ¿sí? Me parece que no dejan a las familias solas, sino es esto de la escuela que comanda esta educación y la comparte con las familias. En síntesis, nos muestran cómo generar un proceso de aprendizaje y enseñanza compartidos entre familia y jardín, y la necesidad de promover rondas de adultos cuidando a los y las niñas, ¿no? Esta idea que ponen en los dos trabajos: solos, solas no podemos, necesitamos del otro, necesitamos armar un colectivo. Y sobre todo, en una época de mucha desconfianza hacia las familias, la tarea es la que crea la confianza y la que arma lazos, ¿sí? Y esto en este ejemplo y en esta ponencia se vio con mucha claridad. En síntesis, creo que pudieron leer necesidades y escribir nuevas historias. Y en relación, y ya cerrando, y pensando en ambas ponencias, hay unos versos de Emily Dickinson que me parece que de los cuales ambas ponencias dan cuenta. Ella dice así: yo habito la casa de la posibilidad, ella tiene más puertas y ventanas que la casa de la razón. Y creo que en ambos trabajos nos hablan justamente de casas de la posibilidad, de mostrar que es posible cambiar el estado actual de algunas cuestiones para generar nuevos mundos posibles, ¿sí? Y me parece que esto es lo potente que quería también cerrar poniendo en común de ambas presentaciones. Así que felicitar a quienes han participado hoy en la presencialidad, entre comillas, pero también a todas las y los colegas que han estado atrás de estas ponencias, que son excelentes, que nos muestran que hay algo que se puede modificar. E insisto, cuando el deseo es el motor, el deseo de crear colectividad, el deseo de crear redes, el deseo de crear lazos, en un contexto que nos muestra la debilidad de estos lazos, cómo el mercado los rompe, los fragiliza, los debilita. Estos proyectos que muestran la posibilidad de armar trama, creo que son sumamente valiosos en este contexto. Así que nos quedan casi minutos, digamos. No sé si los colegas de Uruguay que se quedaron con ganas de decir algo para poder cerrar, y ahí ya tendríamos que estar cerrando. La verdad que eran paneles para estar 2 horas, pero bueno, dale Juan, ahí te doy la palabra. Sí, yo solo quiero, si se me oye, yo solo quiero decir 2 cosas: que a diferencia de los compañeros del jardín, que ellos están creando en sí en el jardín, nosotros lo que estamos haciendo es recolectando lo que han creado otros y a veces intentando darle forma. Es decir, y me encantó lo que plantearon, y cuando hablaban, encontré 2 o 3 puntos así, en 15 minutos que no pudimos ver, 2 o 3 cosas que vos redondeaste con excelencia, así que intenté anotar todo lo posible, así que porque nos sirve además la visión que vos aportaste. Pero lo que dijeron los compañeros, que fue genial e increíble, porque encontramos puntos de lo que nosotros estamos viendo en todas esas escuelas que recorremos, pero los compañeros del jardín han tenido la posibilidad de pensarlo, de hacerlo metacognitivo y también desde el corazón, y poder escribirlo. En muchas de las escuelas que visitamos, estas cuestiones no las han podido visualizar todavía, las hacen y la están en proceso, pero no han podido pasar al nivel que pasaron los compañeros de analizar su propuesta, escribirla y presentarla. Yo solo quiero decir 3 cosas que vi como coincidencia a partir de lo que ellos decían con lo que nosotros vimos en todos estos otros centros, ¿no? En primer lugar, ellos pasaron, en algún momento dijo, de leerle a las familias que veían como desvinculadas o con problemas a leerles a todos. Y en estas escuelas inclusivas, los maestros pasaron de decir la inclusión es para Pedrito a decir la inclusión es para todos, hasta para nosotros los maestros, para los profesores, nos hemos incluido todos. Y es una coincidencia fuertísima, ¿no? Porque la otra es esta cuestión de lo que veíamos continuamente que ellos hicieron, que fue la comunicación. Y nosotros vemos, ¿no? Comunicaban por video, por chat, por WhatsApp, mostraban cómo se hacían, mandaban manuales, es decir, y todos los maestros y directivos de las escuelas que visitamos
continuamente están resaltando los procesos de comunicación con los niños, entre ellos, con los técnicos, con las familias, con la comunidad, cómo van a la radio, cómo divulgan, cómo la comunicación como el corazón que posibilita ese vínculo, porque nos vinculamos, pero es comunicándonos. Y el tercero y por último, que me parece uno de los más fuertes que marcaste, los compañeros terminan el PPT diciendo que ellos aprendieron a desaprender, ¿no? Y los maestros que nosotros entrevistamos son maestros que siempre han bajado del pedestal y están siempre en un lugar de humildad, dudando del recorrido que están llevando adelante. Y cuando los entrevistamos, aparece la emoción y muchos se les quiebra la voz, porque continuamente están dudando, están haciendo, o sea, no se han detenido nunca, pero siempre están revisando y dudando, lo estaremos haciendo bien, nos juntamos y nos decimos, ¿será por acá? ¿No habrá algo que tenemos que hacer de nuevo? Es decir, y la palabra que más aparece con las directoras que revisan un proceso a veces de 2 o 3 años es la palabra aprendimos. Y nosotros aprendimos a, y aprendimos qué, y aprendimos qué, y entonces aprendimos a, y aprendimos que así no era y lo hacíamos así. Este lugar de dejar la omnipotencia, ¿no? Y la humildad del ir creando, y esa posibilidad de las que hablabas, que no nos pusimos de acuerdo, pero vos lo cerraste igual, y yo lo anotaba por acá. Para nosotros, con Karina, tomo la palabra Karina, que me pide que siga yo. Fue un placer compartir con los compañeros, compartir contigo y haber podido participar en esta instancia. Desde ya las órdenes. Y el año que viene podamos hacer, encontrarnos y que se haga con abrazos de por medio estos encuentros. Gracias. No, gracias a vos. Excelente. ¿Quieren dar así 2 minutos, Carlos o Vanessa, algunas palabras de cierre? No, no se te escucha, estás con el audio cerrado. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, agradecer a los compañeros de Uruguay por las palabras, por el cierre tuyo también, y es verdad, y nos sentimos muy emocionados. Estaba leyendo el chat de mucha gente que nos está felicitando, o sea, muy agradecidos por que pueden escuchar la experiencia y que también esto sea inspirador para otras instituciones. Bien como lo dijo el compañero de Uruguay, esto de nosotros nos sentamos a pensar la experiencia, a escribir, y ahí ha estado motorizado por nuestra directora, ha dicho, esto lo hacemos chicos siempre, y hay que valorar este trabajo que nosotros hacemos, que implica y demanda mucho tiempo, porque nosotros para poder escribir y planificar todas las acciones nos hemos encontrado fuera de nuestro horario de trabajo, fines de semana, hemos hecho relectura, hemos buscado material teórico, hemos vuelto, hemos dudado también de nuestras propias acciones muchas veces, y siempre nos hemos retroalimentado también tanto de familias como de docentes. Ahora le doy la palabra a Vanes, y está Vanes escuchándome, y así ella cierra. Pues eso es por mi parte. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vos por la devolución y a los compañeros también. ¿Vanessa? Hola. Sí. ¿Estás con el... ¿Se escucha? Estás sin audio. Ahora sí. Sí, sí. La posibilidad, bueno, a nombrar lo que son parte de trabajo y ante los nada, eso ya se ha discutido. Muchísimas gracias por esta oportunidad de mostrar lo que hacemos en el jardín. Bueno, ahora sí vamos a ir cerrando porque hay otras mesas, así que esto va a ser así. Seguramente, como dijo Juan, el año que viene estaremos abrazándonos, también tomando mate de por medio y compartiendo compartiendo el mate. Y vuelvo a destacar algo que los dos trajeron, que es el tema que justamente ahora tenemos que cerrar por falta de tiempo, que es el tema de los tiempos, ¿no? Y a la vez retomo esto que decía, cuando hay deseo, cuando hay pasión, cuando hay ganas, es increíble cómo terminamos pudiendo hacernos tiempo a pesar de todos los contratiempos, ¿no? Por eso vuelvo a poner en valor el tema del deseo. No es lo mismo
reformular la escuela desde lo que tenemos que a tener el deseo de que podamos generar otros mundos posibles, otros vínculos posibles, más humanos, más solidarios y sumando aliados y aliadas en este camino. Así que muchísimas gracias a ustedes, nuevamente felicitarlos, muchísimas gracias a todos los que participaron hoy, agradecerles un montón y los dejamos para que puedan ir a las mesas que empezaban a las 13. Así que un aplauso para todos, todas, un abrazo y bueno, quienes tengan que ir para las otras mesas corriendo, ahí ya se pueden conectar. Muchísimas gracias por haber estado.